¿Qué tal? ¿Cómo están? 10 de la mañana, jueves 12 de febrero. Aquí arranca nuestra cita diaria con la actualidad local en directo, nuestra conexión en la que buscaremos reacciones a la movilización por una sanidad pública digna. De este miércoles, unas 70 personas recorrieron las calles del centro para reclamar una sanidad pública digna y de calidad en una manifestación convocada, como saben, por la asociación TDH Ceuta, que partió desde la Plaza de África y concluyó frente a la delegación del Gobierno, bajo consignas como "la sanidad no se vende, se defiende", o "menos corbatas y más batas". Los manifestantes caminaron por el centro para visibilizar un malestar que consideran crónico y estructural en el sistema sanitario de Ceuta. Las principales demandas se centraron en la falta de profesionales, la excesiva duración de las listas de espera y las carencias en atención primaria, urgencias y salud mental. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta sigue estando en el foco y concentra la atención de partidos y sindicatos. Ahora es Comisiones Obreras. El sindicato denuncia que la sobreocupación ha alcanzado niveles inaceptables, con decenas de personas alojadas en un garaje que aseguran no reúne las condiciones mínimas de seguridad, ventilación ni habitabilidad. El sindicato habla de saturación estructural, sobrecarga laboral, falta de refuerzos y un deterioro tanto en las condiciones de trabajo como en la atención a las personas migrantes. Hoy en Conectados pasaremos de nuevo por estas instalaciones. Todavía no tenemos respuesta ni de la Delegación del Gobierno ni del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, y hablaremos con el delegado sindical de Vigilancia Privada en este Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes sobre la situación del centro y cómo afecta a las condiciones laborales y atención a los residentes. Y en unos instantes también hablaremos con la socióloga responsable del estudio sobre la pobreza que presentaba esta semana la Consejería de Servicios Sociales, según el cual el riesgo de pobreza ha caído casi 10 puntos en la última década. Entre el 2014 y el 2024 ha pasado del 44% de población en riesgo de pobreza al 34%. Con esta cifra, Ceuta se convierte en la segunda región de España que más ha liderado este descenso. Sin embargo, ese avance convive con una realidad crónica y enquistada: paro juvenil de 66%, pobreza severa que duplica la media nacional y una desigualdad estructural que se concentra sobre todo en mujeres, menores y población extranjera. Y además también estaremos pendientes y conectaremos en unos instantes con las jornadas La Digitalización, clave para el sector turístico, que a organización de Telefónica y el pueblo de Ceuta se van a celebrar en el Salón de Actos del Palacio Autonómico. En ellas intervendrá el presidente de la ciudad, Juan Vivas. Seguiremos esta intervención en directo y seguimos pendientes del tiempo, porque llega NILS a Ceuta con avisos amarillos para mañana. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Y aquí tenemos el panorama que nos anuncia para hoy jueves. Es de cielo nuboso, sin descartar precipitaciones débiles durante la primera mitad del día y ya menos probables por la tarde. Las temperaturas continúan en la mínima en torno a los 15 grados. La máxima hoy no va a superar los 18 y el viento sopla de poniente moderado. Ojo, porque, insistimos, esta medianoche se activa alerta amarilla para mañana por viento fuerte y fenómenos costeros. En cuanto al viento fuerte, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche soplará de poniente fuerte con rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros hora. En cuanto al aviso amarillo por fenómenos costeros, se activará a las 12 de esta medianoche hasta las 6 de la madrugada del sábado. Soplará en el estrecho viento del suroeste, rolando a oeste o noroeste de hasta 74 kilómetros por hora y fuerza 8. Vamos a conectar con nuestra compañera Alicia Urbano. Se encuentra en el Salón de Actos del Palacio Autonómico, que va a acoger esta mañana esa jornada de la digitalización para el desarrollo turístico. Y allí, como decimos, está nuestra compañera Alicia Urbano y Carlos Verdugo. Muy buenos días, Alicia. Cuéntanos, ¿qué es lo que se va a celebrar ahí en el Salón de Actos del Palacio Autonómico de Ceuta?
Muy buena, Susana. Pues lo que se celebra aquí, como bien has dicho, es la jornada sobre digitalización como herramienta clave para el desarrollo del sector turístico. Una jornada que está organizada por Telefónica y el pueblo de Ceuta y en la que van a asistir pues representantes institucionales, autoridades del mundo del turismo y expertos en tecnología. De lo que se trata es de abordar cómo la innovación, los datos y la conectividad están influyendo en el desarrollo de la promoción turística de ciudades, de destino, de esas nuevas demandas del mercado, y para eso pues se va a tratar aquí todo este tema en una mesa redonda en la que va a intervenir el consejero de turismo de la ciudad, Nicolás Chequi, con expertos en la materia. La jornada va a abrirse con la intervención institucional del presidente de la ciudad, Juan Vivas. Será sobre las 10:30 de la mañana y os pediremos paso cuando tenga lugar. Pues sí, Alicia, estamos con la línea abierta. Pídenos paso cuando haya iniciado esta jornada del presidente de la ciudad, Juan Vivas, para seguirla en directo, o cuando tengamos la oportunidad, la posibilidad de hablar con alguno de los protagonistas. Y mientras Alicia nos pide paso de nuevo, y antes de pasar a hablar con detenimiento sobre ese estudio de pobreza que presentaba esta semana la Consejería de Servicios Sociales, según el cual en la última década ha bajado en casi 10 puntos el riesgo de pobreza en Ceuta, vamos a recordar esa manifestación que después de dos aplazos, una por el accidente de Adamuz y la otra por las condiciones meteorológicas, se celebraba este miércoles. Tarde, unas 70 personas recorrieron las calles del centro para reclamar una sanidad pública digna y de calidad, en una manifestación convocada por la asociación TDH, como saben, que partía de la Plaza de África y concluyó frente a la delegación del Gobierno en la Plaza de los Reyes. Bajo consignas como la sanidad no se vende, se defiende o menos corbatas y más batas, los manifestantes caminaron por el centro de la ciudad para visibilizar un malestar que consideran crónico y estructural en el sistema sanitario local. Las principales demandas se centraron en la falta de profesionales, la excesiva duración de las listas de espera y las carencias de atención primaria, urgencias y, sobre todo, salud mental infanto-juvenil. Como ven, incluso llegaban a pedir la dimisión del director territorial de Ingesa, Jesús Lopera. A la movilización se sumaron representantes de partidos políticos como el PP, MDIC y Ceuta, y así como miembros del sindicato médico, encabezado por su presidente Enrique Roviralta, que también intervenía tras finalizar esta marcha en la Plaza de los Reyes, donde se ha leído un manifiesto en el que se puso especial énfasis en la situación de los pacientes que dependen de la atención especializada fuera de Ceuta, como aquellos que requieren tratamientos oncológicos o de salud mental, obligados a desplazarse a la península por falta de servicios aquí en la ciudad. Los participantes reclamaron incentivos reales para atraer y retener profesionales sanitarios y una planificación que garantice una atención pública y completa, accesible para toda la población ceutí. Queremos una sanidad pública fuerte, completa, autosuficiente. Queremos igualdad real, queremos planificación, queremos hechos, queremos profesionales. Porque cuando la sanidad falla, no fallan números, fallan vidas. Y la vida en Ceuta vale exactamente lo mismo en cualquier otra parte de España. La sanidad pública no se vende, no se abandona, no se improvisa, se garantiza, se refuerza y se defiende. Lo importante, como digo, es poner el punto de mira en los políticos. La sanidad tiene que dejar de estar politizada, la sanidad tiene que estar profesionalizada. La solución a la falta de especialistas en psiquiatría es
dar a una clínica privada 400.000 euros para solucionar el problema. Si la solución de la sanidad pública es privatizarla, desde luego lo que hacemos es debilitar cada vez más la sanidad pública. Después no os quejéis de la sanidad que tenemos, que nadie se queje. Quejaros, seguir las redes sociales quejándose. Y aquí donde hay que estar, nadie está. La mayoría de los representantes políticos están con nosotros aquí en la manifestación. Y lo que no entiendo es que en el Pleno se vote lo contrario. Agradecemos que estén aquí, pero en el Pleno ¿por qué votan lo contrario? No entiendo esta hipocresía. Bueno, pues era uno de los manifestantes, hermano de la Marian, la joven ceutí que fallecía después de, según la familia, negligencia por parte del Ingesa que supuso el retraso de más de 6 horas en su traslado en helicóptero a la península. Hoy en Conectados vamos a hablar con algunos de los convocantes de esta manifestación. Esperaba más participación y también analizaremos la situación de la sanidad en Ceuta en nuestra mesa, en nuestra tertulia de hoy. Antes vamos, como les decíamos en el sumario, a hablar de ese estudio de pobreza en Ceuta que lograba una reducción histórica del riesgo de pobreza superando la media nacional en la última década. Según este estudio, presentado esta semana por la Consejería de Servicios Sociales, el riesgo de pobreza ha caído casi 10 puntos en la última década, en los últimos 10 años. Entre el 2014 y el 2024 ha pasado el riesgo de pobreza, ha pasado esta tasa del 44% de población en riesgo de pobreza en el 2014 al 34% en el 2024. Con este dato, con esta cifra, Ceuta se convierte en la segunda región de España que más ha bajado este dato, que más ha liderado este descenso. Sin embargo, ese avance convive con una realidad enquistada. Por ejemplo, el paro juvenil en Ceuta es del 66%, la pobreza severa duplica la media nacional y una desigualdad estructural que se concentra sobre todo en mujeres, menores y población extranjera. Vamos a conocer con más detalle este estudio, los datos, las conclusiones obtenidas y también las soluciones propuestas para romper el círculo de la exclusión en la ciudad de la mano de la socióloga encargada de este estudio. Estrella Merino, muy buenos días. Muy buenos días. El titular positivo es descenso de casi 10 puntos del dato de la tasa de riesgo de pobreza de la población en riesgo de pobreza en Ceuta en los últimos 10 años. ¿A qué se debe? Sí, efectivamente, hemos tenido este descenso positivo, ¿no? En realidad nuestro estudio está centrado en fuentes secundarias y después nos hemos centrado en una encuesta de casi 400 encuestas a través de cuestionarios estandarizados en la ciudad de Ceuta, teniendo en cuenta única y exclusivamente la población vulnerable, ¿no?, de la ciudad. A diferencia de otros estudios como los de la Fundación FOESA, que tienen en cuenta la población general de Ceuta, nosotros nos hemos centrado en esta población vulnerable para conocer con exactitud cuáles son sus condiciones, ¿no?, socioeconómicas, educativas, laborales y demás. Este descenso, sí es verdad que se ha producido, es positivo, hablamos por eso de una tendencia positiva porque se ha reducido esta tasa de pobreza, de exclusión social o la reducción también de carencia material. Que se debe, entre otras cosas, pues, a una mayor inversión en servicios sociales y una mejoría también del empleo. Ha mejorado también las rentas en la periferia, especialmente en los distritos 4, 5 y 6, son los distritos que más han crecido estas rentas, pero sí es verdad que estos datos conviven, como ya comentabas, ¿no?, con otra realidad, que es también la que queremos hacer referencia a estos datos tan altos de pobreza y de exclusión social. Ahora hablamos de esos factores y de esos datos que va dejando el estudio. ¿Por qué se ha centrado exclusivamente en esos 400 hogares que ya de por sí se conocen como vulnerables? ¿Por qué no se ha hecho el estudio en la población general como otros estudios como el de FOESA? ¿Cuál es el objetivo que se persigue? Pues conocer con más exactitud cuáles son las condiciones de esta población en concreto, porque si ya contamos con otros estudios que efectivamente tienen en cuenta toda la población de Ceuta, como es FOESA, que de hecho se ha publicado hace poco, creo que se ha publicado hace escasamente un par de meses, pues la idea era conocer con más exactitud, tener datos más concretos sobre las condiciones de esta población, cuáles son sus riesgos de pobreza, que como digo, contamos
contamos con fuentes secundarias, como la encuesta de condiciones de vida, la distribución de la renta de los hogares y demás, y después también conocer el riesgo de exclusión social de esta población vulnerable. Es un estudio que se centra mucho más en estas condiciones y es mucho más certero en cuanto a la descripción de estas condiciones de esta población vulnerable. Bueno, pues según este estudio, el 34,6% de población vive en riesgo de pobreza. ¿Qué es exactamente riesgo de pobreza? ¿Qué es vivir en riesgo de pobreza? Claro, tenemos dos maneras de calcular la pobreza severa y la pobreza moderada. Se miden en torno a un valor estadístico que es la mediana, que bueno, sin querer entrar mucho, ¿no?, en datos estadísticos, en explicación, cómo se calculan, pues entendemos que hay una población, un sujeto está en riesgo de pobreza severa cuando está por debajo de sus ingresos anuales, por debajo de los 10.200 euros. Eso es una pobreza moderada. La pobreza severa, ya estamos hablando de unos ingresos, ya sea por actividad laboral o por pensiones, ayudas sociales y demás, de unos 6.800 euros. Entonces, en torno a estos niveles, calculamos el porcentaje sobre el total de la población local que vive en torno a estos niveles de pobreza moderada y de pobreza severa. ¿Cuántas personas, cuál es el porcentaje de población que vive en riesgo de pobreza severa? De pobreza severa, pues tenemos, por ejemplo, en cuanto a las mujeres, 36,2%. En población general en torno también al 30%, al 34%, que sí es verdad que se ha producido un descenso bastante acusado, pero la realidad es que existe un alto porcentaje de población en riesgo de pobreza y también riesgo de exclusión social, porque son dos conceptos distintos. Una cosa es la población vulnerable, que es aquella que por sus condiciones económicas, educativas, sociales, de relaciones y demás, corre riesgo de entrar en la exclusión social. Después, personas que están en situación de riesgo de pobreza o en situación de pobreza que no tienen por qué estar excluidas. O sea, es la situación más extrema que puede llegar una persona en situación de pobreza. Y después las personas que efectivamente por su condición de pobreza y de falta de recursos sociales, de falta de conexiones, de redes sociales y demás, pues sí cae en la exclusión social, que es lo que nosotros hemos medido con el estudio que hemos hecho de campo. Hemos querido comprobar qué porcentaje de la población está en riesgo de exclusión social o está ya en situación de exclusión social o está en situación de normalidad, ¿no?, por así decirlo. Otro de los datos positivos es que la carencia de material severa también ha bajado en más de 10 puntos. ¿A qué tipo de material nos referimos, Estrella? Pues todo tipo de factores como el consumo, la cesta de la compra, el consumo energético, por ejemplo, en los hogares, bienes de primera necesidad, todo lo que tenga que ver con el consumo de los hogares. Destacaba anteriormente que los distritos periféricos 4, 5 y 6 experimentaron crecimientos de la renta de hasta el 35%. ¿Cuáles son esos distritos y a qué se debe ese crecimiento de renta media por hogar precisamente ahí? Sí, pues son los distritos que corresponden, por ejemplo, Mixto, ese sería el distrito 4, el distrito 6, pues Zona del Príncipe, Benzú. Son distritos que se deben, en realidad la ciudad ha sufrido un incremento de los ingresos en general, pero donde más se ha producido es en estos lugares. Se debe pues a un aumento del salario de estos hogares y también a un aumento, como he dicho antes, de la intervención social, de los servicios sociales también. Y estamos, porque ¿cuánto ha crecido en otros distritos? ¿Estamos ante una corrección de desigualdades territoriales o todavía es insuficiente? No, sí, hay un crecimiento generalizado porque a nivel económico estamos mejor, se ha producido más en estos distritos. También decir que estos distritos son los que en peores condiciones están en cuanto a desempleo, abandono temprano del hogar, riesgo de pobreza, riesgo de exclusión social, pero sí efectivamente estamos ante unas fuertes desigualdades territoriales. Las rentas del centro duplican o incluso triplican en muchas ocasiones a rentas de la periferia. Que tenemos una doble lectura. La situación es mejor, ha bajado el nivel de pobreza, la periferia está mejor que como estaba hace 10 años, pero la realidad es que aún no, los datos son elevados en cuanto a riesgo de pobreza y de exclusión social en esta zona. Si hablamos del dato del paro juvenil, que es una de las realidades un poco enquistadas y de las cifras un poco negativas que nos puede dejar este estudio,
66,5% de los jóvenes en edad de trabajar están en situación de desempleo, por el 26,5% que es de media nacional. ¿Estamos ante una generación en riesgo estructural? Sí. También se produce una transmisión generacional de la pobreza y de la exclusión social. Es una situación que es transversal, que afecta a todos los niveles, que afecta a todos los ámbitos de la sociedad y que, obviamente, si no trabajamos sobre los hogares que están en riesgo de exclusión social, sus hijos, que son esta generación, van a heredar lo que comúnmente se conoce, ¿no?, como el círculo de la pobreza o círculo de transmisión generacional de la pobreza. Efectivamente son herederos de la exclusión social, son herederos de la pobreza, por lo tanto hay que trabajar de forma estructural, trabajando a todos los niveles, no solamente de los jóvenes, sino también de los progenitores, del entorno, a muchos niveles, también educativo, laboral. Si no tenemos una población formada, no podemos tener tampoco un acceso real al empleo. Necesitamos también empleo de calidad para que estos jóvenes que se forman puedan acceder a un empleo de calidad en la ciudad. Entonces, es multidimensional esta problemática, ¿no? Y afecta sobre todo especialmente a las mujeres, tanto el desempleo como las tasas de riesgo de pobreza y de pobreza severa. El estudio señala que la pobreza severa afecta especialmente a menores, casi el 42%, a mujeres, el 36%, y la población extranjera, el 63%. ¿Se está cronificando la exclusión en determinados colectivos? Se corre el riesgo, sí, de que se pueda cronificar efectivamente si no se produce una intervención, como decimos, a todos los niveles. Es verdad que la población extranjera ha cambiado un poco el perfil, porque también hemos observado que ha aumentado el número de personas analfabetas, por ejemplo, del 20 al 24% de trabajadores analfabetos. Pese a que se ha reducido la tasa de abandono escolar. Sí. Claro, porque el abandono escolar temprano hace referencia a la población más joven. El otro dato, en cambio, hace referencia a toda la población. Tenemos una bolsa de población extranjera que no controla bien el idioma, porque eso ya es la primera, esta barrera idiomática, que le va a dificultar el acceso a la formación, de ahí el acceso al empleo y, por lo tanto, una manera o una plataforma para poder salir de situación de pobreza, dejar de ser población vulnerable y, obviamente, huir de ese riesgo de exclusión social. Entonces partimos de la base de que tenemos una bolsa de población que necesita una intervención muy concreta, especialmente empezando por la alfabetización. Aquí tenemos ese círculo vicioso al que se refería antes, ese riesgo que tenemos, esa amenaza. Efectivamente, ¿no? Como ves, es multifactorial. Estamos hablando de la necesidad de reforzar la formación, evitar, no solo ofrecer formación, evitar ese abandono escolar temprano. ¿Qué ocurre para que esta población con entre 15 y 20 años abandone los estudios, cayendo en riesgo de pobreza, de exclusión social? Este paro crónico también, una precariedad laboral, que no estamos hablando solo de una situación de desempleo. Estamos hablando de que hemos encontrado un porcentaje de la población que, a pesar de estar trabajando, está en riesgo de pobreza y en riesgo de exclusión social, que son los llamados trabajadores pobres. No solo el acceso al trabajo es esencial para poder salir de una situación de pobreza, sino también un trabajo de calidad que permita a las personas huir de estas situaciones de exclusión social. Claro, y estamos hablando de que 1 de cada 4 hogares vulnerables acumula problemas en 4 dimensiones. ¿Cómo se interviene en una exclusión tan compleja? Claro, nosotros hemos calculado estas dimensiones siguiendo la metodología de los estudios FOESA. Ellos controlan 7 dimensiones, nosotros hemos estudiado 9, compuestas por 29 indicadores. Dentro de estas 9 dimensiones encontramos la social, la energética y la alimentaria. La que es más grave, que creo que la que hacía referencia a la exclusión social, de un 63%. Es decir, un 63% de los hogares vulnerables en Ceuta sufren la exclusión social. Son complejos, porque, claro, por ejemplo, la exclusión energética hace referencia a aquellos hogares que no pueden mantener sus hogares a una temperatura adecuada, tanto en invierno como en verano. ¿Cómo se ataja este tipo de situaciones? ¿Cómo podemos reducir este tipo de exclusión energética? Pues a medidas que ya se están implementando, como el bono energético, que es esta variable que nosotros hemos tenido en cuenta para calificar a la población como vulnerable.
pues este tipo de medidas, ¿no?, que vayan centradas en esta serie de indicadores que hemos detectado, que las personas puedan, los hogares puedan calentar sus casas, que los hogares puedan tener, ¿no?, acceso a un consumo de la cesta de la alimentación equilibrada también. Hemos detectado esta exclusión alimentaria del 47% de los hogares. Por ejemplo, uno de los indicadores que trabajamos en esta exclusión alimentaria es los hogares que han tenido que reducir gastos en alimentación y que no pueden permitirse una dieta equilibrada. ¿Cuántos? El 47% de los hogares. Esto influye además directamente en la obesidad infantil. Los hogares con rentas más bajas no pueden acceder a alimentación equilibrada, a productos frescos, recurren a productos ultraprocesados, que son más calóricos, son más saciantes y son incluso más económicos que los productos frescos. Por lo tanto, estamos viendo cómo los menores de estos hogares en riesgo de exclusión social o en situación de pobreza o exclusión alimentaria se alimentan peor y tienen más riesgo de sufrir obesidad infantil. A modo de conclusión, una vez concluido este estudio y analizados todos los datos que estamos poniendo aquí sobre la mesa y otros más, ¿cuáles son los más preocupantes? Los que más preocupan. Pues los que afectan a la población femenina, la población joven y la población extranjera. Son los tres colectivos que más están sufriendo esta situación de exclusión social y de pobreza, son los más vulnerables ante esta situación y son los que deben tener más en cuenta a la hora de las intervenciones. ¿Y cuáles son las intervenciones, las propuestas, las estrategias propuestas para tratar de reducir esta problemática? Claro, nosotros hemos elaborado una serie de propuestas. Algunas ya se están llevando a cabo en la ciudad, otras también dependen de la cuestión de las competencias, ¿no?, que tenga la ciudad y el Gobierno central, y hemos seguido la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que se centra, ¿no?, no solo en estos tres colectivos, sino también en fomento del empleo, de la formación y el empoderar a las personas, ¿no? Una de las propuestas que nosotros presentamos es desarrollar planes siempre con un enfoque multidimensional en los barrios. Es clave contar con todos los actores presentes en esta problemática. No solo depende de la Administración, sino también depende del tercer sector, entendido como asociaciones, organizaciones que trabajan de primera mano en estas zonas que están son más vulnerables, los propios vecinos, los propios afectados, toda aquella institución, todo aquel elemento, ¿no?, que participa en esta situación, darle pie y que se pueda hacer un trabajo conjunto. Por ejemplo, también fomentar cooperativas y microempresas en estos barrios periféricos que son los más afectados. De nuevo volvemos al tema educativo, prevención del abandono escolar, conocer cuáles son los motivos por los que la población joven abandona los estudios, si es falta de motivación, falta de recursos propios de las familias, si es una cuestión de contagio residencial del barrio, en fin, ¿no? Y también apoyo a la crianza y a la conciliación. Hemos visto cómo el paro femenino era bastante alto y más concretamente en los hogares monoparentales, que llegaba al 60%, que en su mayoría están liderados por mujeres. Entonces, fomentar esta conciliación para, centrar principalmente, como decimos, en las mujeres, para que puedan acceder a la formación, a un empleo de calidad. Mencionaba antes al tercer sector. ¿Cuál es el papel del tercer sector en Ceuta? Porque hay varias entidades, de hecho en unos instantes vamos a conectar con una de ellas, concretamente con Cáritas, colaborando con familias en situación de vulnerabilidad, Cáritas, Banco de Alimentos, Luna Blanca, Cruz Roja. ¿Cuál es el papel del tercer sector en esta situación o en esta lucha contra la pobreza? Claro, el tercer sector, su papel es compensatorio de las deficiencias de la administración pública. Quien es el responsable de atajar la problemática, diseñar las medidas e implementarlas son las administraciones públicas, que son los que tienen las competencias sobre las distintas áreas en las que hay que trabajar. El tercer sector, como digo, es compensatorio, es llegar
a donde no llega la administración. Pero la solución no es dotar de más medios al tercer sector, sino que las administraciones públicas lleguen a más ámbitos, que actúen sobre más familias para reducir ese peso que tienen las asociaciones o las entidades del tercer sector. Esa es la idea. Entonces ellos son, pues como digo, compensatorios, son momentos que ellos actúen o atiendan a las personas, momentos puntuales de estas personas y no cronificar una asistencia social de estas asociaciones y que terminen enquistándose también estos recursos sociales y asistenciales. Y ya para ir finalizando, ¿cuál sería la prioridad inmediata o los ejes inmediatos, las medidas concretas que deben de ponerse en marcha de forma inmediata y qué expectativas tienen de cómo puede seguir evolucionando? Si en los últimos 10 años se ha reducido en casi 10 puntos la tasa de personas en riesgo de pobreza, ¿cómo puede ir evolucionando? Pues seguir implementando las medidas que están funcionando y sobre todo hacer o ampliar en las que se pueda detectar que existen más deficiencias, formación, volvemos a lo mismo, formación, alfabetización de este alto porcentaje de población que hemos detectado que es analfabeta, que sufre esta barrera idiomática, un buen acceso al empleo y un empleo de calidad. Es básico para que estas familias puedan acceder o que puedan salir de esa situación de exclusión social. ¿Estamos en un momento decisivo para consolidar este avance o existe riesgo de retroceso? Siempre existe riesgo de retroceso, siempre en todos los sectores, no solo el social, el sanitario, el educativo. Si vamos por el buen camino, que parece que hay una tendencia positiva, es lenta, pero es positiva, aunque los datos no son buenos, pero sí existe una tendencia positiva, pues continuar por este camino y no solo continuar por este camino, sino reforzar las medidas que ya sabemos que están funcionando e implementar y desarrollar las que existen más deficiencias, las que se han detectado, pues que necesitan más intervención. Y ya para finalizar, ¿qué mensaje le daría o le enviaría a las familias que están sumidas en una situación de riesgo de pobreza o de pobreza severa? Es muy complejo porque yo me refiero a los datos y la realidad social. Vivir una situación de exclusión social, de pobreza severa, de exclusión energética, de exclusión alimentaria es muy complejo. Creo que no me compete a mí mandar ningún mensaje porque no sabría qué decirles, una situación muy difícil, me limito a los datos. Sí me gustaría, pues más que a las familias, a los responsables, a las administraciones públicas, que continúen por donde vamos, que parece que es positivo, pero que sigan reforzando, que sigan trabajando, porque efectivamente, como comentabas, existe siempre un riesgo de retroceso, de perder, de desandar el camino que llevamos y obviamente al final los más afectados son familias. Nosotros hablamos de número, pero son personas. Son personas que sufren, son personas que están en situaciones muy difíciles, que no pueden comprar unas gafas para sus hijos, que tienen que abandonar tratamientos médicos porque no se lo pueden costear. Es una situación muy compleja. Por lo tanto, ya digo, más que dirigirme a la familia, me dirigiría a quien les compete. Para que sigan en el camino que se viene desarrollando y que se viene haciendo hasta ahora y se implementen esas nuevas propuestas que se han incluido en ese estudio. Pues Estrella Merino, doctora en Sociología, responsable de este estudio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Igualmente, gracias. Y precisamente vamos a conectar con una de esas entidades del tercer sector que trabaja con familias en situación de vulnerabilidad. María José Guerrero, ¿cuántas familias atiende ahora mismo Cáritas? Pues Susana, vamos a hablar ahora mismo con el responsable directamente. Estamos en el Centro de Distribución Virgen de África, Cáritas, y vamos a hablar con Fernando Sotomayor para preguntarles pues concretamente eso, a cuántas familias, buenos días, atiende Cáritas actualmente. Actualmente estamos en 400 familias mensual. Entonces estamos ahí subiendo un poquito en estos días. Fernando, se hablaba de un estudio que se ha realizado que, bueno, pues el riesgo de pobreza bajaba en la última década casi 10 puntos. ¿Eso lo habéis notado aquí en Cáritas Diocesana de Ceuta? Pues la verdad es que no mucho, ¿no? Porque nosotros seguimos con los mismos números. Te puede bajar algo cuando empieza el plan de empleo, ahora empieza un plan de empleo, bajar algo porque automáticamente se le deja de dar alimento. Pero claro, los que salen del plan de empleo, después de la ayuda, pues también entran
otra vez aquí. Entonces, pues claro, te bajará unos días, pero al poco pues suben otra vez. 400 familias son las que se atienden aquí ahora mismo en este centro de distribución. Nosotros estamos en pleno directo, venimos una mañana, un día cualquiera, hoy es jueves, y notamos, bueno, pues esa actividad en este centro de distribución. Pues sí, en todos los primeros de mes, pues cada parroquia tiene su día, y entonces cuando le toca de venir aquí, voy a hacer la compra, porque aquí lo que buscamos es la dignidad de la persona. Viene, pues cogen su producto que le interesa, no lo que se le da, porque antiguamente era la bolsita. Hoy no, hoy pueden llevarse lo que ellos necesiten, yogures, congelados, fruta, verdura, lo que necesiten. Hablamos en alguna otra ocasión, Fernando, bueno, pues que aquí se trabajaba por puntos, depende de la familia, la situación de pobreza alimentaria que estuviese o no, se podía llenar esa bolsa de la compra gracias a esos puntos que tienen los distintos alimentos que tenéis aquí, ¿verdad? Exactamente, cada mercancía lleva sus puntos, que sus puntos no es que los saquemos al voleo, o sea, si nosotros compramos en Ceuta, actualmente compramos en 16 empresas de Ceuta, y la verdad es que también para ellos es un apoyo lo que se le compra, unos más, otros menos, pero siempre un apoyo. Entonces, lo que a nosotros nos cuesta el producto, nosotros lo marcamos en corazones, aquí no hay beneficio ninguno ni nada. Entonces, la persona que viene aquí también tiene ese beneficio, que al ser precio por mayor, pues entonces le sale más económico que comprarlo en la calle. Entonces, pues cada uno se lleva, como he dicho antes, lo que precisa, y nosotros encantados de poder servirle. Hablábamos de esas 400 familias que se atienden actualmente aquí. Eso en la fecha que estamos, acaba de comenzar este año 2025. ¿Cómo es el balance de años anteriores, Fernando? Bueno, pues yo no te puedo hablar mucho de años anteriores. Yo llevo aquí 5 meses y la verdad es que se nota que el flujo de personas a diario, cuando nosotros, es bastante importante, ¿no? Ya no solamente la alimentación, nosotros también ayudamos en lo que si alguna persona se tiene que viajar a Algeciras o donde sea, pues nosotros también le apoyamos siempre a través de servicios sociales, ¿no? Cualquier medicación que necesiten o lo que sea, también lo apoyamos en eso. O sea que nosotros no es solamente alimentación, son más cositas que estamos ahí ayudando. También si hay alguna familia que necesite lo que es la vivienda, ¿no? Que la ayuda para pagar, pues también se la ayuda. O sea que nosotros no es solamente alimentación, tenemos otras cositas más. Bueno, pues como decíamos, Fernando, 5 meses el que lleva el cargo de Cáritas Diocesanas de la ciudad, lleva aquí mucho más tiempo ejerciendo otras labores, sabe perfectamente cómo funciona. Hablábamos al principio de ese estudio que se había realizado. Bueno, pues el riesgo de pobreza había bajado en una década casi 10 puntos o prácticamente 10 puntos, pero hablábamos también de algo que tenías en la mano, que era este informe sobre la exclusión y el desarrollo social en Ceuta. Bueno, pues que no iguala mucho esta bajada de riesgo, pero dale la vuelta que se vea. Así que mi compañero quiere que... y esto sí que lo tenéis actualmente en activo, ¿no? Sí, ten en cuenta que hacer un informe de esto no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Este informe ha tardado 4 años en hacerse, o sea que el informe solamente de Ceuta tiene 205 páginas. Entonces, un informe bastante completo. El día de su presentación, y posteriormente yo lo he dicho, que esto no es un informe que presentamos como si el que presenta un libro, ¿no? Ya ve quién te lo compra, no. Esto lo hablamos en su día, esto vino un técnico de Madrid a presentarlo y se dijo que en cualquier momento la ciudad, si quería contar con Cáritas y Foessa para el desarrollo de estos números, que estábamos ahí presentes para lo que ellos necesitaran. De hecho ya tendría que haber venido el presidente de Cáritas Española con el técnico de Foessa. Lo único que pasa es que por el mal tiempo no pudo venir. ¿Y qué dicen estos números, Fernando? Pues aquí viene todo, aquí viene de todo. Te dice todo lo que el tema de exclusión social, de qué tipo, en personas, mujeres, hombres, aquí te viene todo. Porque es un libro bastante completo de todo lo que... Esto se ha hecho a través de 401 entrevistas en Ceuta, solamente en Ceuta. O sea que yo creo que el número de entrevistas son bastante importantes. Y esto, pues aquí han trabajado personas de aquí de Ceuta, han trabajado en esta publicación, ¿no?
como ha sido el señor Rontomé y el señor Cantón. O sea, que no es solamente que te lo hacen desde Madrid, o sea, todos los informes que hay aquí en Ceuta se han enviado a Madrid para que se haga este informe. Como te decía, de hecho, viene el presidente, el día 13 viene el presidente de Cáritas Española con el técnico que vino a presentar esto. Ya tenemos concertado una entrevista con el presidente de la ciudad y con el nuevo delegado del gobierno. Era con la delegada, pero bueno, ayer me confirmaron que es también el nuevo delegado que también quiere verlo. Y bueno, tendremos esa cita para hablar de estos temas y todo lo que surja. Bueno, pues Fernando, muchísimas gracias por atendernos. Susana, estas son las palabras del director de Cáritas Diocesana de Ceuta y nosotros, como decimos, bueno, pues estamos aquí presentes en un jueves normal viendo cómo funciona este centro de distribución. Gracias, María José, gracias también a Fernando por atendernos una jornada más, en una conexión más. La conexión ahora nos lleva en directo al Salón de Actos del Palacio Autonómico. Allí arranca la intervención del presidente de la ciudad, Juan Vivas, en el marco de la jornada La digitalización, clave para el sector turístico. Conectamos. Muchas gracias a todos por la asistencia, a nuestros parlamentarios nacionales, al Gobierno de la ciudad, a los representantes de la Cámara de Comercio, de la Confederación de Empresarios, a los miembros de la Asamblea, a la vicepresidenta de la Mesa. Muchas gracias, en fin, a todos, porque creo que este acto que nos convoca merece mucho la pena. Yo creo que merece la pena todo aquello que se trate de poner en valor las cosas positivas que pasan en Ceuta. Y eso creo que tiene que ser una obligación de todos. Es absolutamente oportuna el contenido que nos convoca, digitalización y turismo. Ambos ámbitos están íntimamente relacionados. La digitalización puede ser una palanca fundamental para el desarrollo del turismo y además digitalización y turismo son pilares de ese proyecto ambicioso compartido por todos del tránsito hacia un nuevo modelo económico para nuestra ciudad, que se resume en eso que ya se está convirtiendo en una frase extendidísima, tiene tanta notoriedad como la agrupación deportiva Ceuta, que es esta Ceuta verde, azul e inteligente. En eso confiamos y yo creo que tenemos motivos para confiar en esa Ceuta verde, azul e inteligente, porque son muchas fortalezas las que tiene nuestra ciudad al objeto de que esto se pueda llevar a cabo. Ceuta ha estado siempre en un lugar privilegiado, porque formamos parte del círculo mágico del Estrecho, porque estamos en África y somos Europa, pero esa situación privilegiada se ha visto capitalizada gracias a la buena conectividad que en materia de telecomunicaciones, gracias a Telefónica, Ceuta tiene con el resto de la península, con el resto de Europa y con el resto del mundo. Y además de eso estamos muy bien comunicados desde el punto de vista del transporte. La comunicación y sus dificultades y también sus ventajas se miden en tiempo. Nosotros tenemos un barco cada hora que sale de Ceuta, otro que sale de Algeciras, y además de eso estamos a 7 minutos de Algeciras y a 30 minutos de Málaga en aeropuerto. Por tanto, estamos en el círculo mágico del Estrecho, estamos en África, pero somos Europa y estamos magníficamente comunicados con la península y con el mundo. Además, tenemos energía. No hay desarrollo digital, no hay desarrollo tecnológico sin energía. Y afortunadamente, Ceuta podrá cumplir el sueño en breve de estar conectada con el sistema eléctrico nacional, peninsular. Esto me parece que es absolutamente importante. Y además tenemos nuestro régimen económico y fiscal especial, que ha ido avanzando a lo largo de los últimos años de una manera que me atrevo a calificar de histórica. ¿Y qué significa el régimen económico y fiscal especial y esta situación geográfica y la suficiencia energética? Pues una ventana abierta que casi es ilimitada en cuanto a sus aspiraciones. Una ventana abierta a poder exportar desde Ceuta servicios de base tecnológica sin ningún tipo de limitación, sin tener que pagar costes del transporte por carretera y sin tener que pagar peajes ni aranceles. Eso pocos sitios del mundo pueden decirlo. Y tiene, yo creo que lo mejor de todo,
y es la gente, y es el ambiente, y es la conciencia. Porque en Ceuta creo que hemos conseguido, o estamos tratando de conseguir con el esfuerzo de todos, que aquí exista una estrategia común y compartida de desarrollo. Y que eso se traduzca en unidad de acción. Unidad de acción significa lealtad institucional, significa colaboración entre administraciones, significa diálogo social. Y ese es un bien a preservar tal como están los tiempos. Yo creo que es absolutamente imprescindible. Hay un clima excelente, hay una gente amable, hay cercanía, hay proximidad, está todo cerca, aunque sea una redundancia, pero todo eso ayuda. Y después tenemos actores, porque claro, todo esto, si no hubiera empresas de prestigio, si no hubiera empresas con solvencia, si no hubiera empresas como Telefónica, que además tiene la ventaja de que no es nueva. Es decir, en Ceuta Telefónica lleva más de 100 años. En Ceuta Telefónica, me parece que alguna otra vez lo he dicho, pero hoy conviene recordarlo, desde Ceuta se llevó a cabo el primer enlace telefónico entre Europa y África en 1924. No estaba aquí Joaquín, como es evidente. Tampoco estaba yo, aunque alguno, no, lo digo porque hay alguno que se lo cree, pero yo tampoco estaba. Pero bueno, pero es importante porque desde entonces no ha parado Telefónica de estar en Ceuta. Desde entonces Telefónica no ha perdido ni un ápice el compromiso de mejorar la calidad de vida de los ceutíes y de favorecer el desarrollo de Ceuta. Y debo decir que últimamente con especial intensidad. Y las pruebas ahí están. Antes hablaba de la fibra óptica en su conexión con la península y la fibra óptica en el despliegue en el territorio de Ceuta, que creo que ya cubre prácticamente el 100% del territorio. Ese centro, ese yacimiento de ilusión, de ganas, de esperanza, de futuro, que es el Centro Digital del Ángulo, en colaboración con la Consejería de Hacienda y con Procesa, pero que a todos nos llena de satisfacción y de orgullo, y que en un futuro será polo digital también, o el desarrollo de vanguardia en el ámbito de la telefonía móvil. Todo esto hace que, gracias a Telefónica, Ceuta se convierta en un referente tecnológico en el concierto nacional. Y creo que podemos presumir y debemos presumir de eso. Y entiendo, y esto no quiero que suene a un halago fácil ni protocolario, las cosas pasan porque hay personas que están detrás de ellas. Y por tanto yo quiero reconocerle aquí a don Joaquín Segovia, el director territorial de Telefónica para Ceuta, Andalucía, Extremadura y Melilla, que apueste tan decididamente por Ceuta. Joaquín, no me importa decirlo, es más, quiero decirlo, es una persona a la que aprecio y admiro. Y aprecio y admiro en sus sobresalientes cualidades como gestor, porque es un gestor eficaz, es un gestor eficiente, es sensato y es prudente, que también son cualidades muy importantes para ejercer el liderazgo que él ejerce. Y como persona, pues yo creo que es sencillo, es humilde, le da importancia a las cosas que la tienen. Para él la distancia no es el olvido, ni tampoco el tamaño la única vara de medir. Por tanto, yo creo que es alguien que merece mucho la pena y al que debemos este impulso y este compromiso de Telefónica con Ceuta. Y también le quiero agradecer al pueblo de Ceuta que organice estas jornadas. Los quiero felicitar por llevar 30 años sirviendo a Ceuta desde el periodismo. Y yo los quiero felicitar especialmente por hacer cosas como esta. Y vuelvo a lo de transmitir optimismo. Yo creo que hacer cosas como esta es honesto y es responsable. Y digo que es responsable porque es ser conscientes de que si no conseguimos entre todos, cada uno en la parte que le toque, transmitir ilusión, transmitir esperanza y transmitir confianza en el futuro de Ceuta, no habrá futuro para Ceuta. Por tanto, me parece que es de una extraordinaria responsabilidad
pero también creo que es honesto, porque cuando se transmite confianza, ilusión, esperanza en el futuro de Ceuta, no se están contando milongas, no es mentira. Hemos perdido la conexión con el Salón de Actos del Palacio Autonómico, donde está interviniendo el presidente de la ciudad en el marco de esa jornada, la digitalización clave para el sector turístico, a organización de Telefónica y el pueblo de Ceuta. Seguiremos en conexión. Además, dentro de unos instantes, el flamante delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Tirano, va a realizar su primera intervención desde que llegara al cargo. Precisamente desde que llegara al cargo, una de las circunstancias o problemáticas que se ha encontrado es la situación del centro de estancia temporal de inmigrantes, que vuelve a estar en el foco, vuelve a concentrar la atención de partidos políticos y de sindicatos. Ahora es Comisiones Obreras, que denuncia que la sobreocupación ha alcanzado niveles inaceptables, con decenas de personas alojadas en un garaje que aseguran no reúne condiciones mínimas de seguridad, ventilación ni habitabilidad. El sindicato habla de saturación estructural, sobrecarga laboral, falta de refuerzos y un deterioro tanto en las condiciones de trabajo como en la atención a las personas migrantes. Ángel Lara, secretario general del Sindicato de Comisiones Obreras, muy buenas. Buenas. También saludamos a Javier Ríos, que es presidente del Comité de Empresa de Vigilancia Privada. Muy buenas. Buenas. Y vamos a contar aquí con un trabajador, con un delegado de personal ahí en el CETI, pero finalmente no ha podido estar aquí con nosotros. En cualquier caso, Ángel, ¿cuál es la ocupación actualmente? ¿Cuál es la situación real del CETI hoy, 12 de febrero de 2026? Estas imágenes que tienen en pantalla son de este jueves. Bueno, nosotros hemos versado los datos en documentos que además están en la plataforma pública, en concreto en la memoria justificativa y licitaciones que están en la plataforma del Estado, ¿no? Tenemos el CETI, para que todo el mundo lo sepa, según consta en esta plataforma, tiene una capacidad de 512 residentes. Y solamente el dato, si nos vamos al 2024, te habla de ocupación media, y fue de 527, en una ocupación media, es decir, había más personas en la ocupación sí, pero ahora media. ¿Cuántos hay? Ahora alrededor de 1.000 personas, alrededor 100 personas arriba, 100 personas abajo. Esto va fluctuando. Entonces, según estos datos que tenemos ahora, está duplicando su capacidad, tanto estructuralmente, el edificio, como el personal que se tiene contratado para dar las prestaciones necesarias a los migrantes, es insuficiente. El dato es palmario y demoledor. Javier, denuncian, también lo hacía esta semana el sindicato SATSE, de personas, hablan de personas alojadas en un garaje. ¿Cuántas personas están en ese garaje, que por cierto no nos han dejado grabar? Estipuladamente entre 100 y 150 personas hay ahora mismo, que están a la espera para la entrada al centro. Entonces, claro, como ha dicho bien el compañero, tenemos un centro que está preparado para 512 personas, tenemos más de 1.000, y entonces hay una sobrecarga laboral en todos los sectores. Pues lógicamente el que me compita a mí de seguridad, también se solicita un refuerzo para que haya una fluidez laboral. ¿Y en qué condiciones están viviendo esas personas que están en el garaje? Pues lo que tengo yo entendido no son muy propias, pero claro, vamos a poner una circunstancia de lluvia, mejor que estén en casetas campaña, que estén allí, ¿no? Y aquí el problema que yo creo que es que el centro se ha quedado obsoleto, no está capacitada para tantos residentes, y alguna solución tienen que dar, activar un protocolo de emergencia de capacidad. Es decir, cuando, por ejemplo, si está preparado para 512, cada vez que se supere los 600 residentes, que se active un protocolo para reforzar todos los servicios. Claro, porque ustedes hablan de esta situación, SATSE también han denunciado esta situación como deplorable. Hemos tratado de obtener la respuesta por parte de la delegación del Gobierno, por parte del Centro de Estancia Temporal, sin respuesta ninguna. ¿Habéis hablado vosotros con el director del CETI o con la delegación del Gobierno? Hemos solicitado cita a la delegación de Gobierno para trasladarle el problema
al delegado del Gobierno, al nuevo delegado del Gobierno, también ha pillado este impasse de cese y nuevo nombramiento, y con el director de CETI hemos intentado vía correo electrónico contactar con él para una cita y no hemos tenido respuesta. Sí decirte sobre esto una cuestión. Lo que no es normal es que, por ejemplo, como dato, haya 2 médicos o 7 enfermeras, independientemente de que haya 300 personas, 500, 1000 o 5000. Esto es inaudito y esto es un despropósito. Pienso yo que habrá alguna manera de solucionarlo y, evidentemente, en cuanto a los recursos humanos, en este y en todo, en el variopinto entramado de categorías que trabajan y que prestan sus servicios, tendrá que haber unas horquillas, ¿no? Pues de 500 a 600 tendrá que haber algo más, de 600 a 1000 habrá que haber algo más. Y esto no se hace habitualmente así, ¿eh? Y esto, desde luego, llama la atención, que están sobresaturado el personal, ¿eh? Ese es el garaje en el que sí, denunciáis que hay más de 100 personas. Sí. Es estimativo, tampoco entran dentro de lo que sería la estadística. Estos no están censados, no están contados. No están registrados como residentes. Efectivamente, y eso computan a la sobrecarga que tiene, porque la atención se le está dando, evidentemente, como no puede ser de otra manera. Denunciáis sobrecarga, estrés, falta de medios. ¿Cómo es el día a día y cómo está afectando esta situación al personal sanitario, a los traductores, trabajadores sociales y vigilantes? Pues mira, el vigilante ahora mismo pues tiene una sobrecarga laboral, como se está viendo, como todos los sectores, y de aquí solicitamos por lo que sea un refuerzo, porque también esto conlleva un abandono de otros servicios, porque claro, para tener personal en otro lugar tienes que abandonar otro puesto. Tengo conocimiento que se está tratando el poner el refuerzo. Se acabaron una bolsa de horas que había y supuestamente en breve va a haber un refuerzo, pero claro, en breve. Está todo en el aire y esperemos que sí, para que haya un buen funcionamiento. ¿Cuántas personas serían necesarias para...? Pues mínimo 2. Un refuerzo eso en vigilancia. En vigilancia. ¿Y en otros sectores sabéis cómo se está viviendo el día a día? ¿Sanitarios, enfermería? Pues me imagino que los sanitarios lo sabemos porque tenemos testimonio, y para prueba la que te acabo de decir. Hay 7 enfermeras, por ejemplo, o 3 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería o 2 médicos, haya 500 o haya 10.000. Pues evidentemente lo estarán pasando bastante mal, no prestarán el servicio como a ellos les gustaría, con la profesionalidad que les gustaría, porque es imposible, es imposible. Y con el resto igual. Por ejemplo, tenemos un dato, los traductores, la complejidad. Tengo datos del 2004 sacados de la misma plataforma y tenemos gente que habla árabe, francés, inglés, ruso, pastún, es decir, esto tiene su complejidad y tampoco está contemplado que en estas categorías se implemente con más traductores o con más médicos, con más enfermeras o con más cocineros o más pinches. No está contemplado en los pliegos, con lo cual yo creo que es lo primero que habría que hacer ante situaciones que además ya no es puntual, esto es habitual y vienen recogidos en las memorias justificativas como a lo largo de los años esto se está convirtiendo en algo que es habitual, y como es habitual deben de recogerse en los pliegos y deben de ir pensando ya en un aumento de plantillas suficientes para abordar lo que se viene encima. Y más allá del plano laboral, Ángel, ¿cuál es el impacto? ¿Cuáles son las consecuencias que está teniendo esto en la atención al propio residente? La atención, pues evidentemente tampoco hay que pensar mucho. Evidentemente está sobresaturado en el trabajo, y cuando tú estás sobresaturado un día a otro habitualmente a lo largo del año, pues la atención no es la óptima. Pero por muy bien que lo quieras hacer, Entonces, esto es una cuestión que yo creo que hay que solucionarla. Las autoridades, en vez de esconder el problema, lo que tienen es que hablarlo abiertamente y poner encima de la mesa Esas son las soluciones. imágenes del garaje en el que se denuncia por parte de los sindicatos, concretamente SATSE y Comisiones Obreras, que acoge a decenas de migrantes que están sin censar. SATSE denunciaba amenazas por parte del director a quienes no quisieran atender a las personas que están en ese garaje. ¿Tienen conocimiento por parte de Comisiones Obreras de que haya habido amenazas por parte de la dirección? Directamente conocimiento yo no tengo. Conocimiento de amenazas no, pero desde luego se ha habido en los criterios. Sí sé que ha habido algún altercado en cuanto a los criterios, porque evidentemente si yo tengo un médico o tengo dos médicos, quien creo yo, ¿no?, que para eso ha estudiado medicina y para eso sabrá, debe de poner un criterio de cómo hacer un triaje, de cómo se presta esa asistencia, si se presta en tal sitio, si se presta en otro, y de qué manera son el personal médico y el personal de enfermería, que para eso están diplomados y titulados.
no cualquiera, no el que pase por la puerta sin protocolo previo, actuar como le venga en gana. Yo creo que no, que falta eso. Falta, aparte de unas buenas instalaciones, este más aumento de personal, lo que hace falta es unos protocolos de actuación en estos casos. ¿Qué hacer cuando tengamos una sobreocupación del centro? ¿Cómo actuar? Cada uno de los colectivos, que creo, yo por lo menos lo desconozco, que es lo que me gustaría haberle preguntado al director del CETI, que no he tenido oportunidad, y lo que le pienso hacer al delegado del Gobierno, si tengo la oportunidad. ¿Existen estos protocolos? ¿Hay un plan B para actuar, para que el personal actúe y se sienta protegido y den protección a los migrantes y se sienta protegido el migrante? ¿Hay algún plan B para actuar en estas circunstancias o no lo hay? Y si no lo hay, pongámonos manos a la obra. Lo que no hay es que esconder el problema. Porque en relación a la seguridad privada, Javier, dicen que se están asignando funciones fuera del marco legal. Exactamente, vamos, se está haciendo unas funciones siempre a cooperación, ¿no? Cooperamos con enfermería, con cocina, es decir, y de aquí lo que se pide es medios y refuerzo. No nos importa cooperar porque estamos hablando de que hay una sobreocupación y hay que echar un capote a todos los sectores, pero sin medios sanitarios, mascarilla, guantes, etc., y refuerzos, pues poco podemos hacer. Porque ustedes exigen medidas urgentes al Ministerio de Inclusión. ¿Qué actuaciones concretas se deberían poner en marcha de forma inmediata? En principio está claro, estos resortes, en el momento que ocurra una sobreocupación, que se pueda disponer de personal. Yo creo que eso es, porque hombre, construir otro edificio y luego buscar a lo mejor de momento, ante una contingencia de esta que pueda venir en el futuro, que seguro que estamos viendo que va a venir, algún lugar que se habilite donde bueno, pues se pueda trasladar a los migrantes, donde se le dé, con el personal necesario, se le dé la atención que requiere. Es que eso yo creo que es lo primero que se debe de hacer, que hay que poner encima de la mesa, que hasta ahora ya te digo que no hemos tenido respuesta y que así no podemos seguir, porque lo vuelvo a decir, ya es algo habitual, esto no es puntual. Se entiende que cuando hay una catástrofe puedan ocurrir este tipo de cosas, pero esto ya es un habitual y lo que tú no puedes es mantener un habitual con los mismos que tú prestabas para 300 personas, con los mismos recursos. Eso es inviable e imposible. Reclaman incremento de personal, mejoras laborales, refuerzo de los medios sanitarios y asistenciales, mejora integral de las instalaciones y un plan de actuación coordinado entre Estado, ciudad y Unión Europea. ¿Qué papel tendría aquí la ciudad y la Unión Europea? ¿Qué papel? Bueno, pues asignar los recursos. Pues yo exactamente no sé quién tiene que asignar los recursos, pero si hay que pedir más recursos, más ayuda, porque en definitiva todo es dinero, pues habrá que pedir el dinero donde esté quien lo tenga que dar. En algunos casos será en el Estado, en algunos casos podrá ser la ciudad autónoma o la Unión Europea, pero desde luego es un problema que lo tenemos nosotros, que lo tienen los trabajadores, que lo tienen los residentes o residentes y trabajadores, como los quieran llamar. Son ahora mismo los directamente implicados y están sufriendo esta situación. Y para esto deben de estar los mecanismos del Estado para que este tipo de cosas no ocurran. Y si ocurren, vuelvo a decir, aquí estamos manos a la obra, trabajemos y arreglemos el problema. Lo que no hay bajo ningún concepto es que esconder el problema, ni callarse, porque así poco se soluciona. ¿Por qué crees que hay ese silencio? No lo entiendo, no lo sé. No sé por qué hay este silencio, porque te digo, estamos dispuestos a poner encima de la mesa medidas y ayudar en esto en todo lo que se pueda. Vox, ¿vale? Ha habido reacciones políticas. Vox directamente pide el cierre del CETI, considera que esto es colapso fruto de las políticas del Gobierno, que consiste, no es la primera vez que se critica la gestión por parte de Vox, de la dirección del centro, y Ceuta ya exige la intervención de la ciudad y de la delegación del Gobierno. ¿Qué tengo que decir? Pues mira, te digo, lo de Vox, el problema de la migración es mucho más complejo que lo que están diciendo ellos, pero muchísimo más complejo, también lo saben, pero bueno, cada uno ahí hace su campaña para el electorado que ellos piensan convencer, ¿vale? Pero es muchísimo más complejo. Y por el otro lado, es gracioso que piden el cierre del CETI y uno va leyendo la nota de prensa y piden mejores condiciones laborales para los trabajadores. Si los va a cerrar el CETI, los va a echar a la calle. No me pida, no se puede mantener lo blanco y lo negro, lo mismo y lo contrario. No, es que eso no se puede mantener. La nota de sí, con perdón, me la veo un poco absurda. Yo pido que cierren el centro, pero pido mejores condiciones para los trabajadores. Si tú quieres cerrarlo, evidentemente esos trabajadores van a ir a la calle, ¿no? En el caso de que no se tomen soluciones de forma inmediata o no se tomen medidas de forma inmediata para buscar soluciones, ¿cómo puede evolucionar esta situación, Javier? Pues nada, bien.
La verdad que nada bien, porque ya estamos hablando de una sobreocupación con el personal que hay, tendrá que explotar por algún lado, porque no es viable, no es nada viable que tanto vigilancia como enfermería, médico, como ha dicho el compañero, se hagan cargo de tanto personal sin tener esos medios, ni tanto material ni humanos. ¿Qué escenario prevén para los próximos días? Bueno, pues si seguimos así va a ser complicado, porque si seguimos con la cerrazón y no queremos abordar el problema, yo creo que va a ser complicado. El problema, cuanto antes se aborde, yo creo que antes se soluciona, o por lo menos se ponen las bases, porque entendemos que esto no hay varitas mágicas y se va a arreglar de hoy para mañana. Eso lo entendemos y somos sensatos y eso lo tenemos claro. Pero, hombre, esto hay que empezar a arreglarlo ya, hay que empezar a ponerle soluciones. ¿Cuál es la primera piedra? ¿Por dónde hay que empezar? Yo entiendo ahora mismo que hace falta urgentemente estos recursos humanos y buscar un centro o buscar un sitio donde en estos casos que se están convirtiendo más que puntuales habituales, se pueda alojar a los residentes. O sea, ¿Qué se te ocurre? Unas instalaciones, no lo sé. Entonces tendríamos que buscar por eso. Las naves, por ejemplo, que se... No lo sé, pero por eso hablamos de la implicación de ciudad autónoma, porque a lo mejor la ciudad autónoma, en estos problemas, cuanto más gente se una y aborden confronten el problema, mejor, porque desde luego habrá más propuestas y será más viable las soluciones, ¿vale? Pues ¿barajáis la posibilidad de llevar a cabo alguna movilización o algunas medidas de presión en el caso de que continúe así los próximos días? Sí, si persiste, sí, la verdad que sí. Que se debería, tanto seguridad como todos los sectores, se deberían... ¿De qué tipo? Por una manifestación. Es lo más apropiado que vea en este momento. ¿Cuántos días dais de margen para no llegar a ese punto? Pues según he oído el centro está tomando medidas para, por lo menos lo que es en seguridad, de que haya ese refuerzo. Pero vamos a darle el voto de confianza para que se lleve a cabo, y si no se lleva a cabo, pues ya hablaremos de los días para ver que si se hace una movilización o no. Evidentemente, además, hay muchos sectores implicados y algunos que no se hablan nunca. Por ejemplo, la limpieza. Hay una empresa que es OHL que presta la limpieza. Es que es necesario tener limpieza y más limpieza porque está el doble de ocupado. Con lo cual, es que son muchos sectores los que hay que abordar unas mejoras estructurales en sus plantillas para ofrecer una buena atención. Y luego está claro que las instalaciones han quedado totalmente desbordadas, están quedando año tras año, mes tras mes, con estas cifras que tenemos. Entonces, habrá que adoptar medidas para tener otras instalaciones, tener el plan B para poder realojar a las personas, a los migrantes, y que los trabajadores estén también con seguridad en su trabajo, que es muy importante, que tengan su seguridad y que presten su trabajo con su dedicación y con la seguridad que deben de tener como cualquier empleado de este país. ¿Tienen fecha ya para la reunión con el delegado del Gobierno? No, aún no. Hemos cursado hace poco y yo entiendo ahora mismo que puede haber ciertos problemas en la agenda hasta el nombramiento del delegado del Gobierno, pero yo espero tenerla de aquí a poco porque entiendo que el tema es importante. ¿Es el primer asunto que lo va a poner comisionado sobre la mesa? Evidentemente, ha surgido podía haber sido otro, pero bueno, va a ser y le vamos a poner este asunto. Pues precisamente Miguel Ángel Pérez Triano está en estos momentos, en esas jornadas, la digitalización clave para el sector turístico. Es su primera intervención desde que se hiciera oficial su nombramiento, su llegada al cargo en el Boletín Oficial del Estado, así que volvemos a conectar con esa jornada en el Salón de Actos del Palacio Autonómico. Ángel Lara, muchísimas gracias. Y Javier Ríos, muchísimas gracias y mucho ánimo. Esperemos que se recupere la normalidad en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes por el bien de todos. Muchas gracias. Vamos de nuevo a la sala del Palacio de la Asamblea. Ahí está el flamante delegado del Gobierno en su primera intervención oficial desde que llegara al cargo. Buenos días a todos y a todas. Ya saben que es mi primera intervención pública como delegado del Gobierno. Quiero, en primer lugar, agradecer al pueblo de Ceuta por esta invitación y felicitarlo por esta iniciativa tan importante, que además cuenta con la inestimable colaboración de Telefónica. Quiero agradecer también las palabras y felicitación del presidente de la ciudad, que la lealtad institucional, presidente, ya sabes que es recíproca y que la ciudad autónoma podrá contar con toda la lealtad de la delegación del Gobierno. Siempre es importante el apoyo institucional, pero de nada serviría
sin el impulso, sin los proyectos que se desarrollan desde el sector privado. Todos somos conscientes de que el turismo es uno de los pilares fundamentales de la economía española, representando un porcentaje muy significativo del Producto Interior Bruto y generando una enorme cantidad de puestos de trabajo. Sin embargo, el sector enfrenta importantes desafíos sin precedentes en un mundo cada vez más digitalizado y en constante evolución. La inteligencia artificial y la digitalización han dejado de ser meras herramientas complementarias para convertirse en motores de transformación que redefinen la manera en que viajamos y exploramos sectores turísticos. La transformación digital supone uno de los mayores retos del sector turístico de nuestro país y, por lo tanto, también en nuestra ciudad. Y a la vez se erige en una enorme oportunidad. La digitalización fomenta la innovación y la competitividad. He podido leer esta mañana en el diario El Pueblo una entrevista a don Joaquín Segovia, director territorial sur de Telefónica España, que decía algo muy interesante, ¿no? Decía que los empresarios del sector debían entender la digitalización como una inversión estratégica y no en un coste añadido. No solo estoy de acuerdo con lo que afirma el señor Segovia, sino que añadiría que la digitalización es una inversión imprescindible para cualquier sector público y privado. Desde el Gobierno de España somos plenamente conscientes de la necesidad de modernizar y de fortalecer el sector turístico para garantizar su sostenibilidad y competitividad en el futuro. Por ello, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos, hemos impulsado una serie de iniciativas destinadas a digitalizar el turismo y aprovechar el potencial de la inteligencia artificial. Uno de los proyectos más ambiciosos en este ámbito es el Programa de Digitalización e Inteligencia para Destinos y Sector Turístico. Ceuta también ha contado con inversiones importantes y apoyo en este sector dentro del Plan de Estrategia de Resiliencia Turística. En los últimos tiempos se han presentado proyectos e inversiones privadas que, con el apoyo de las administraciones públicas, constituyen hitos importantes para el futuro de nuestra ciudad y fortalecen la resiliencia de este sector. Es importante destacar el papel singular de la inteligencia artificial, que está impulsando una revolución tecnológica y productiva sin precedentes y nos enmarca en lo que los expertos llaman la cuarta revolución industrial. La inteligencia artificial y la digitalización han dejado de ser el futuro, son ya el presente y tenemos que adaptarnos. Quiero reiterar la importancia de la colaboración público y privada, algo imprescindible para alcanzar niveles óptimos de digitalización, y podemos asegurar que juntos conseguiremos que España siga siendo un referente mundial en turismo, adaptándonos a los desafíos de este siglo. Ceuta no solo no se va a quedar atrás, sino que debe estar en la vanguardia. Esto lo vamos a conseguir entre todos, porque Ceuta tiene futuro, yo estoy convencido, el Gobierno de España también lo está. La ciudad va a seguir avanzando gracias al trabajo de todos, al trabajo del sector público, del sector privado y una colaboración y lealtad institucional que ha sido y seguirá siendo nuestra máxima premisa. Muchas gracias. Bueno, pues primera intervención oficial desde que llegara al cargo de Miguel Ángel Pereciano, desde que llegara al cargo y se hiciera oficial su nombramiento como delegado del Gobierno, terminaba con esa lealtad institucional que dice seguirá llevándose a cabo. Abrimos la tertulia con Jesús Bollit. Buenos días, Jesús. Buenos días. Francisco Javier Cepero, muy buenos días. Buenos días, Ramón Susana. Rodríguez, buenos días. Buenos días. Bueno, primera intervención de Miguel Ángel Pereciano como delegado del Gobierno. Terminaba ya con esa frase, con esa lealtad institucional que asegura seguirá existiendo entre la ciudad y la delegación del Gobierno, y también esa apuesta por conjunta de todos, administraciones públicas y empresas. ¿Qué os parece? Hombre, eso no me parece, debe ser. Quiero decir, como cuando Feijóo dice que se va a respetar la Constitución, pues claro, tiene que ser. Primera intervención pública, ¿no, Susana? Con intervenciones como delegada del Gobierno ya habrá tenido alguna en Ferraz para llegar a donde ha llegado. No me lo has preguntado, pero ¿qué espero de este delegado del Gobierno? Es socialista y de la misma cuerda que todos los que estaban, pues supongo que poco, pero sí que es verdad que Pérez Triano no va a actuar de delegado del Gobierno, me temo yo. Va a actuar de secretario general del Partido Socialista. Y lo vamos a ver, y como sea así, va a ser un grave error político.
Yo, en raíz a lo que dice Ramón, este señor va a utilizar la delegación del Gobierno para hacer campaña al Partido Socialista en las próximas elecciones, como un altavoz del Partido Socialista utilizando la delegación del Gobierno. Y va a ser así porque poca personalidad política vemos que hay ahora mismo actualmente en el Partido Socialista y es lo único que va a hacer. La lealtad institucional, pues me temo a mí que no existe, porque seguimos con ratios en competencias, las cuales está la delegación del Gobierno implicada junto al Gobierno de España, competencias claras como educación y sanidad, que están a la cola. Entonces, lealtad institucional para una frontera que no es flexible, que no es una realidad. Yo a él le pregunté el otro día en la radio que qué opinaba del caos, ¿no?, que hay en la frontera actual, esas horas de cola interminables, y me dijo, o por lo que está grabado, que eran por obras de Castillejo. Claro, yo me quedé perplejo después al escuchar en casa en frío todo. Entonces, ¿qué me espero? Pues nada, porque para mí todos ellos son iguales y van a responder a los intereses de Madrid y no a los de Ceuta. Jesús. Pues mira, yo la verdad es que no lo conozco. Pero a él no lo conozco. No lo conozco ni personalmente ni tengo referencias de él, la verdad. Pero yo lo único que le pido al que esté a cargo de la delegación del Gobierno es que prime más sus intereses por la ciudad que sus intereses por el partido. Cosa que nunca ocurre. Entonces, no sé cómo lo hará, la verdad. He leído, sí es verdad que he leído en prensa nacional, que es un cambio, es decir, un posicionamiento de Pedro Sánchez con relación a lo que está moviendo para el tema de las futuras elecciones y demás, ¿no? Yo lo único que le pido al que esté, o a la que haya estado, o al que esté aquí ahora mismo a cargo de la acción del Gobierno, es que piense como Caballa o como Ceutí en lugar de como socialista. Va a ser difícil eso. No, pues, pero es lo que le tenemos que pedir tanto a la delegación del Gobierno como a la Asamblea de Ceuta. Bueno, si él ha hablado de lealtad institucional, yo le rogaría que la dirección provincial la deje tranquila, porque educación y sanidad son las bases de una sociedad. Esta dirección provincial, quien me pueda ver y oír, pues no creo que piense que soy socialista, pues esta dirección provincial está trabajando mucho y normalmente bien. ¿Por qué se hace referencia explícita por tu parte a esa dirección provincial? Porque tengo muchos amigos, se escuchan muchas cosas, parece que puede tener la tentación de hacer algún cambio. No estoy defendiendo personas, estoy defendiendo la gestión de una dirección provincial que está trabajando considerablemente bien. ¿Cree que va a haber cambio en la Dirección Provincial de Educación? Lo estoy diciendo, presidente, para que no hayan cambio. A ver si no lo hay. Porque ¿te ha llegado el nombre de otra persona que pueda...? Queda un año. Aspirar. Hay un hombre, mira, en su día quería, y lo digo aquí públicamente, este señor Coronil, creo que se llamaba, que estaba... ¿El secretario de organización? Sí, y lo quería. Fue jefe de la UPE. Sí, y bueno, a mí lo que digo, o sea, la lealtad institucional se demuestra respetando la sanidad y la educación y proyectándola a partir de ahí, porque son la base de una sociedad. Y tu lealtad institucional va con tu lealtad para tu pueblo. Y Ceuta y Melilla, creo que a lo mejor luego vamos a hablar ahora de sanidad, Ceuta y Melilla tiene déficit en sanidad y en educación. Y vuelvo a repetir, la Dirección Provincial de Educación de hoy en día podría ser mejorable, evidentemente, pero dudo que si la cambia ahora, de aquí a un año, si no hay elecciones antes, se pueda mejorar nada. Son técnicos competentes y que están trabajando mucho. O sea, juicio de valor sobre bien o mal, para mí bien, pero ahí no voy a entrar, pero mucho sí. Bueno, vamos a esperar a ver cómo van desarrollándose y sucediéndose los acontecimientos. Sin duda, una de las cuestiones que se ha encontrado sobre la mesa al llegar a la Plaza de los Reyes, a la delegación del Gobierno, ha sido la situación del CETI. Acabamos de hablar con representantes del sindicato Comisiones Obreras, que se une a estas llamadas de auxilio, a esa petición de soluciones inmediatas. Pues denuncian que las instalaciones están sobresaturadas, que estiman que hay en torno a 1.000 personas cuando tiene una ocupación o tiene una capacidad de ocupación de 512. Exactamente. También denuncian que hay decenas de migrantes en un garaje habilitado como estancia provisional. Y pues piden refuerzo urgente, mejora de las instalaciones, un plan B de actuación, pues hablan de un posible segundo centro
para situaciones como la que se está viviendo ahora mismo de sobreocupación, pues que haya un plan B ya decidido. ¿Qué opinas de esta situación y cuáles pueden ser las soluciones, Jesús? Yo sé que soy una persona negativa para toda esta historia. Yo lo entiendo. Sé que bueno, que cada vez que hablo... No te tenga yo como una persona negativa. Es realista, suele ser realista. Negativo porque es que lo que acabas de decir de que están pensando en una segunda residencia, pues vamos a hacer un complejo. En lugar de solucionar el problema de la inmigración, creamos centros más grandes para que quepa más gente. Entonces, yo no lo veo que sea la solución, es decir, de verdad. Y es más, mirando desde el punto de vista de una persona que lleva 70 años viviendo aquí en la ciudad y que está viendo la evolución de la ciudad hacia dónde va. Que nadie quiere verlo. O si los ven... ¿Hacia dónde va? Ya te voy a preguntar. Pues va al desagüe, vamos, así de claro. Al pozo. Al pozo, al desagüe. ¿Por qué? Pues porque nadie quiere enfrentarse con los problemas de frente. Nadie quiere verlo. Siempre miramos para un lado o para otro, evitando el Miura que tenemos enfrente. ¿Y cuál es la solución? Ahora mismo tenemos esas instalaciones que ven en pantalla, hombre, mira, en la solución... que, según denuncian los sindicatos, porque no tenemos cifras oficiales, no se nos ha respondido, ni por parte de la delegación ni por parte de Ese es el problema, del centro, según los sindicatos en torno a 1.000 personas, que sería duplicar más de 100 en ese garaje habilitado, que van fluctuando las cifras porque van entrando a las instalaciones del CETI y llegan también, ¿no? ¿Cuál sería la solución? Van entrando y van saliendo pocos. Así que, bueno, pero vamos. ¿Cuál sería la solución ahora mismo? Yo te lo voy a enganchar con el tema del delegado del gobierno. Si el delegado del gobierno pensara como Ceutí como Caballa, sería más agresivo en ese tema, en esa solución. Si piensa como miembro del Partido Socialista, pues entonces será lo que diga Madrid. Más o menos. Entonces, ese es el tema. El tema es que no tenemos conciencia de Caballa. Eso es lo primordial para enfocar los problemas. Este problema no tiene una solución en 2 semanas. En 2 semanas las 1.000 personas no se van a poner en 300 y pico o 400, que es la capacidad del CETI, o 500, vamos, las que sea. Pero no es solamente eso. Es solamente que en este año, en estos 2 primeros meses, o primer mes y pico, han entrado casi 500 personas. O más de 600. Más de 600. ¿Alguien se ha enterado de ese número? ¿Cómo entran? Nadie. Es decir, el problema es que no estamos informados y no se toman medidas para que esto se pueda solventar de alguna manera. Y la solución, que yo no tengo la solución, por supuesto, pero sigue sentarse con todo el mundo, con los técnicos, y decir, oye, mira, esto es un problema que nos va a comer. El problema de la ciudad, que después viene con el tema del ingreso mínimo vital y todo el follón, es un tema económico, Susana, no es otro. Ramón, dígame. Situación, ahora mismo del CETI, ¿qué soluciones o qué medidas se deberían tomar? Hombre, yo la que voy a decir no le va a gustar a nadie, pero es que soy un defensor de las vías legales y seguras. O sea, no tiene sentido los centros temporales de estancia de inmigrantes, puesto que ninguno somos inmigrantes, todos somos ¿Tú seres estarías humanos. de acuerdo con vos en cerrar el CETI? No, yo estaría de acuerdo en que el CETI no debería existir. No es cerrarlo, es que no debería existir. Es una entelequia que no debería existir, porque las personas deberían tener tránsito, poder pasar de un país a otro. Eso no quiere decir invasiones ni nada, y por supuesto quien venga con violencia tendría que tener otro tema. Pero aquí centrar en el CETI, cuando él dice, Jesús, que es negativo, y tú has dicho lo que yo considero las claves, cuando lees o hablas incluso con las personas que te tienen que dar datos objetivos, te dice, estimamos, creemos... Es que no tiene ni idea. O sea, que no tiene usted datos de verdad de lo que hay aquí. No tiene datos, que el otro día le pregunté yo también al señor Triano, de cuántos de estos migrantes se van a poder adscribir a la regularización que se aprobó hace poco. De verdad que no tenemos datos. No tenemos datos en Ceuta, que estamos hablando de 1.000 personas, que bueno, que para Ceuta somos unos 80 y pico mil personas, pues un número elevado. Pero para esa regularización tienen que llevar aquí mínimo desde mitad del año pasado. Estos que han llegado no, pero yo lo que le preguntaba es cuántos, porque si tú tienes un cupo de 500, de esos 500 te van a ir 250, pues están ellos. ¿Cuántos? O sea, o un porcentaje, el 20%, porque alguno habrá, seguro que se pueda acoger, y menores migrantes también deben de haber. No hay datos. Y lo que estáis hablando todo y continuamente en esta ciudad, cuando dicen hay que ser realista, hay que poner el cascabel al gato, hay que poner el cascabel al gato, es que tenemos una frontera permeable, absolutamente permeable, porque continuamente están entrando. Eso no es casualidad, es causalidad. Entonces, nosotros, ¿Causalidad de qué? Causalidad de que necesitamos migrantes en Europa,
y se mira para otro lado. O sea, el porcentaje de inmigrantes que entra por la frontera de Ceuta es ínfimo por el que te entra por el Prado, por el que te entra por Barajas, absolutamente ínfimo. Lo que pasa es que aquí, por un lado, por Vox, por otro lado, otros grupos que no son Vox, pero son profundamente identitarios, que también se les gusta sacar este tema, intentan crear una alarma social. Porque ¿Tú entiendes que la mayor parte de la migración llega en avión con visado de turista que lo deja caducar y aquí se, no se queda en son datos estadísticos. Tenemos que ver la cifra, claro. Pues, si quieres mirarlo ahora, lo pone en internet, te va a salir, porque es una obviedad. O sea, la diferencia es tan abrumadora que es una absoluta obviedad. Pero ahora yo voy a lo que aquí nos afecta. Ha dicho Jesús Ceutíes. Hombre, yo estaba escuchando la entrevista que tú has tenido antes y tenemos ahí unos funcionarios, unos ciudadanos Ceutíes, claro, por eso digo, ¿qué que tienen que trabajar con ante seguridad. Esta situación? Por la dotación que ya se han aprobado, darle carácter de urgencia, porque hay dotaciones aprobadas, darle carácter de urgencia. La ayuda que da la ciudad autónoma, pues a lo mejor saca una partida complementaria. Y a lo mejor en eso sí todos los grupos políticos de la Asamblea tendrían que estar de acuerdo. Y si usted, señor Vivas, quiere cambiar el presupuesto, como hace siempre, cámbielo para dotar de seguridad, por ejemplo, a las personas sanitarias que tú has tenido aquí. O a los 100 personas que están en un garaje. No, es que no puede ser. Rápidamente, que nos pide paso Alicia Urbano, Fran Javi. Ahora te voy a llamar Fran Javi. Vale, perfecto. Situación actual de sobreocupación, que bueno, pues hay un número que excede, incluso puede llegar a doblar la capacidad máxima del centro, lo que provoca, pues, por un lado, presión asistencial a los trabajadores y pérdida de calidad asistencial para los residentes. Soluciones hoy. Sí, rápidamente. Este problema es muy complejo. Yo siempre me hago la misma pregunta: ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está Europa? Porque somos la puerta geopolíticamente de Europa en África. Entonces es importante que Europa, el reino vecino, España y Ceuta se sienten en una mesa para decir qué está pasando aquí, quiénes son las mafias que se están interesando por esta situación, dónde están los derechos humanos a estas personas, porque están viviendo hacinados. A mí esto me recuerda cómo tuvo que, en la historia, ¿no? Como Nightingale en la guerra de Crimea tuvo que venir con 38 enfermeras porque en los campos de batalla había una mortalidad del 42% y tuvo que bajarlo al 2%. A mí me recuerda esto como si fuera, pues, hacinados como en una guerra, ¿no? Entonces, ¿dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están el descanso de los vecinos que se encuentran alrededor del CETI? ¿Dónde está Europa? A lo mejor si estuviéramos en lo que es el espacio Schengen, pues había una mejor protección de las fronteras, en este caso de Ceuta, dotación de recursos, que tenemos un presupuesto ultramillonario para poner y tener las barriguitas contentas en la ciudad. ¿Dónde están? Entonces no están ni se les esperan. Esto es un problema real y urgen medidas urgentes. No me las has dicho, que era la pregunta. Ahora continuamos. Europa, Estado, Ceuta y recursos. Nos pide paso Alicia Urbano de nuevo desde esa jornada, la digitalización clave para el sector turístico que se está llevando a cabo en el Salón de Actos del Palacio Autonómico, organización de Telefónica y el pueblo de Ceuta. Y Alicia está con el director del Territorio Sur de Telefónica, Joaquín Segura. Muy buenas de nuevo, Alicia. Muy buenas de nuevo, Susana. Pues nos encontramos con uno de los protagonistas de la jornada, con Joaquín Segovia, el director del Territorio Sur de Telefónica España, para que nos cuente un poquito, pues, sobre qué va a versar su ponencia y sobre todo queremos saber en qué punto se encuentra Ceuta en materia de digitalización turística. Muy buenos días, Joaquín. Muy buenos días, muchas gracias. Encantado de estar aquí en Ceuta una vez más. ¿De qué va la jornada de hoy? Mira, Ceuta, yo lo digo mucho, vengo con mucha frecuencia a Ceuta. Telefónica tiene una apuesta muy importante en Ceuta. Ceuta es una de las ciudades mejor conectadas del mundo, sinceramente. Tiene una cobertura de fibra del 99,9% y una cobertura de 5G también cercana al 99%, al 100 técnico. O sea, esa disponibilidad de tecnología no la tiene casi ninguna ciudad del mundo, muy pocas en el mundo, y Ceuta la tiene. Ceuta también tiene un ecosistema trabajado durante los últimos años, fruto, yo creo que un estandarte es el Ángulo, el centro de emprendimiento del Ángulo que abrimos en 2020, que ha reforzado ese ecosistema con startups tecnológicas, su apuesta por empresas digitales, juegos online, o sea, un ecosistema cada vez más potente, un ecosistema digital. Lo que vamos a hablar hoy es de cómo Ceuta tiene que dar el siguiente paso hacia una ciudad digital, hacia una Smart City, con un vertical concreto que es el del turismo. El turismo ha cambiado mucho, el turista busca turismo de experiencia, busca una experiencia más digital, y Ceuta creemos que está preparada para liderar ese turismo digital y ofrecer un turismo de gran calidad para esos turistas que ahora son digitales.
¿Qué proyectos harían falta para llegar a esa digitalización del sector? No sé, en concreto. Bueno, yo creo que hay una parte muy importante que es utilizar el dato. Tenemos la conectividad, tenemos esa información, se generan millones de datos diariamente. Para que os hagáis una idea, se generan unos 40 millones de datos diarios, que esto es como una barbaridad de datos. Ahora, la capacidad de procesar y de convertir esos datos en información es la clave. Tenemos que, a través de IA y de herramientas, plataformas, tenemos que apostar por una plataforma de ciudad que genere, que recoja todos esos datos que genera la ciudad y que los ordene y los convierta en información útil, sobre todo para el turista, pero también para las empresas del sector. Tenemos que acompañar a las empresas del sector, que son en su mayoría pymes, pero que son las que ofrecen los servicios que aportan valor al turismo. Entonces tenemos que ser capaces de darles a ellos las plataformas y las herramientas para aprovechar esa gran Big Data, esa gran inteligencia artificial, toda esa información que le va a aportar la digitalización, convertirlo de verdad en valor para sus empresas y para el turista. ¿Qué papel juega aquí la colaboración público-privada? Pues es fundamental. He hablado de ecosistema y cuando hablamos de ecosistema hablamos de colaboración privada-privada entre empresas, público-pública, con distintas administraciones y sobre todo público-privada. Tenemos que trabajar todos de la mano, universidades, ciudad autónoma, ministerios, empresas privadas, empresas tecnológicas, para entre todos apostar con una visión conjunta, que es esa Ceuta digital. Pero el ejemplo, de nuevo, es el Ángulo, iniciativas como el Ángulo, a través de Procesa, una iniciativa de colaboración público-privada que se ha convertido en una referencia. Según Funcas, es la segunda aceleradora en su nivel, en el medio intermedio de España. Empezamos en 2020, más de 150 emprendedores han venido a Ceuta a montar su startup tecnológica. La colaboración público-privada es fundamental. Muchísimas gracias por atendernos, Joaquín. Nos vamos a mantener aquí cubriendo toda la jornada y bueno, y atentos a cómo esta digitalización puede ser clave para que Ceuta despegue en esa promoción turística. Muchas gracias a vosotros. Pues Susana, os volvemos a pedir paso en cuando tengamos a otro de los protagonistas. Pues sí, señor, estamos conectadas, Alicia. Línea abierta, pídenos paso cuando tengamos más protagonistas o imágenes que mostrar. Y de Alicia Urbano nos vamos con María José Guerrero. Ya saben que no hay cole ni hoy ni mañana y en ese caso, bueno, pues, o en algunos casos, eso complica un poquito la conciliación familiar para en varias casas, en varios hogares. Y para eso, María José Guerrero tiene un plan. Muy buenas de nuevo, María José. Pues muy buena, Susana. Efectivamente tengo un plan, bueno, pues un plan muy bien organizado desde la empresa Educactiva. Tú fíjate cómo tengo aquí, aparte de estos alumnos, ¿vale? Que, bueno, pues como tú bien has dicho, por tema de conciliación familiar, pues los papis están trabajando. ¿Y cuál es la opción mejor? Bueno, pues venirse a Educactiva y sobre todo a una persona como Sonia que nos cuente qué tiene preparado para estos días 12 y 13 sin cole y además un plan perfecto en el que ya están trabajando los más pequeñitos, Sonia, que es San Valentín, ¿no? Muy buena. Sí, hola, buenas. Pues aquí estamos estos 2 días trabajando San Valentín, como bien has dicho, y conciliando la vida laboral con la familiar. Bueno, pues ya este primer día sin cole vemos que éxito rotundo en estas actividades, en estos talleres que se organiza desde Educactiva. ¿Qué tenéis preparado? ¿Cómo lo entretenéis durante toda la mañana? ¿Cuáles son las actividades que realizan? Hemos oído ya a más de uno que es su hora de desayuno. Lo estamos entreteniendo un poquito, Sonia. Sí, ahora mismo estarían desayunando. Pero bueno, como estabais invitados vosotros a venir, pues nada, hemos hecho ese paréntesis y haciendo sobre todo manualidades. Y luego encontrándose aquí, porque se ven campamento tras campamento y son niños de muchos puntos diferentes de la ciudad. Entonces es como un punto de encuentro para ellos y bueno, pasándolo muy bien y aprendiendo mucho. Lo importante es ayudar también a esas familias, ¿verdad?, que durante todo el año, bueno, pues de alguna manera confían en el centro educativo, prefieren que sus niños a lo mejor, si ellos trabajan o no, pues sigan compartiendo con niños, ¿no? Sí, sí, estamos abiertos desde las 8:30 y entonces, bueno, sobre todo los militares son los que empiezan a llegar antes y se van enganchando poquito a poco según las necesidades de cada casa. ¿Te parece que les preguntemos a los protagonistas qué es lo que están haciendo y cómo se lo están pasando aquí? Muy buenas, ¿cómo llamáis? Amira. Sara. Bueno, pues contadme un poquito, ¿qué tenéis en la mano?
Unos corazones. Un corazón para nuestra familia. Sí. Bueno, en el caso de Sara, un corazón para su familia. Para mi madre y mi padre. Para tu madre y tu padre. ¿Y en tu caso? Y el corazón rojo es para mi familia y el corazón rojo es para mi novio. Es que tenemos que contar que tiene novio. Tiene un novio muy formal ya. ¿Tú cuántos años tienes? 7 y medio. 7 y medio. Oye, perdona, lo de y medio es importante, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener 7 que 7 y medio. Sí. ¿Y eso ya cuándo se lo vas a dar a tu novio? Pues cuando me vea en algún sitio o algo, se lo doy. Bueno, pues qué bien. Tú fíjate, todos trabajando con corazones. Amir lo tengo cogido de la mano, porque Amir, mira, tú no estabas hablando conmigo antes, pues ahora podemos ver en la tele. ¿Vamos a hablar ya como antes tú y yo? Sí. Sí, ¿no? ¿Y esos corazones que tienes tú ahí, para quiénes son? Para mi familia. Para toda tu familia, has hecho mucho, ¿eh? Sí. Bueno, ¿tú estás enamorado? ¿Tienes novia? O... Sí. Ah, sí, ¿cómo se llama? Mi madre. Anda, qué fuerte, que su novia es su mami. ¿Y qué hacemos con tu papi? Si lo llamamos que puede tener una novia, no tiene que tener un chico. Bueno, él se queda con su madre y le regala todos esos corazones, ¿verdad, Mir? Sí. Oye, ¿y cómo lo estás pasando aquí? ¿Qué estáis haciendo aparte de esos corazones? Estamos dibujando. ¿Y te lo estás pasando bien? Sí. Oye, os voy a hacer una pregunta. A ver, Leo, vente para acá. Veniros para acá vosotros. ¿A ti qué te gusta estar más? ¿Aquí o en el cole? En el cole. Bueno, pero aquí haces cosas más divertidas, ¿no? No. Ay, no me lo creo, Leo. Muy mal, Leo. Muy mal, Leo, sí. Aquí no haces cosas más divertidas como los corazones para tu novia que nos has contado antes. Ah, sí. Ah, bueno, eso sí que te gusta, ¿eh? Oye, Rodrigo, ¿y tú qué tal lo estás pasando? Muy bien. ¿Bien? Del 1 al 10, ¿cómo cuánto te lo estás pasando de bien? Porque tú eres un chico muy formal, se te ve muy serio, ¿verdad? Un 9. Un 9, ¿no? Oye, un 9 es una muy buena puntuación, ¿no? Muy bien. Buenísima. Bueno, pues yo os doy la enhorabuena por todos estos pequeños, una muestra de todos los pequeños que tenéis aquí, porque si no sería una verdadera locura, ¿verdad? El que, bueno, pues podáis conciliar a esos papis que están trabajando y con estos niños que al final, bueno, pues se lo pasan de maravilla con todas las actividades que preparáis. Tenéis muchos proyectos, ¿no?, de cara al futuro. Sí, luego viene Semana Blanca, los campamentos de verano y nuestro apoyo, que siempre lo tenemos, de lunes a jueves. Bueno, también por la tarde. Conocemos Educactiva, este centro educativo, donde pues preparan esta conciliación para los más pequeños y para esos papis que a veces nos desesperamos porque no sabemos qué hacer con ellos. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues vamos a decirle adiós, ¿no?, a todos. Venga, que nos están viendo desde aquí. Adiós, Susana, me quedo con los peques. Que madre mía, ¿cómo están? Te lo pasas tú mejor que ellos, María José. Sí. Al final me llevo un corazón de Amir. Y una rosita, Sí. Mira, me lo va a dar. A ver, uno para mí. Ala, ya lo tengo. Ya te ha regalado tu corazón. Muchas gracias. Y gracias a todos los niños y niñas que nos atendieron ahí, a Silvia, en esta conexión. Volvemos a la tertulia. Estábamos hablando de una de las cuestiones que se ha encontrado Miguel Ángel Pérez Triano una vez bueno, pues llegado a la delegación del Gobierno. Otra cuestión pues es la manifestación por la sanidad digna que se celebraba este miércoles, después de 2 fechas aplazadas. Unas 70-80 personas recorrían las calles del centro bueno, pues ayer para reclamar una sanidad pública digna y de calidad, en una manifestación, como saben, convocada por la asociación TDAH, que partía de la Plaza de África y concluía frente a la delegación del Gobierno. Lo hacían bajo consignas como "la sanidad no se vende, se defiende" o "menos corbatas y más batas". Los manifestantes caminaron por el centro de la ciudad para visibilizar un malestar que consideran crónico y estructural en el sistema sanitario local. Entre las consignas también llegaron a pedir la dimisión del director territorial del IGESA, Jesús Lopera. Y aprovechando que estamos aquí con una de las personas convocantes o activas en la convocatoria de esta manifestación, quería preguntarle, Javier, o Francisco Javier, o Fran Javi, ¿qué te parece? ¿Qué valoración haces de la participación que ha tenido esta manifestación, teniendo en cuenta
que creo que es la tercera del movimiento Todos por una sanidad digna, y cada vez tiene menos participación ciudadana. Sí, claro. Hay en que cantidad, hacer... me refiero. Yo no soy quien para hacer una valoración porque no soy miembro o presidente de la asociación TDH, eso lo harán mis compañeras, las magníficas mujeres luchadoras como Laia y las demás compañeras de TDH, pero sí es verdad que hay que tener autocrítica en esta vida, que es lo que no tienen ni los que mandan en el IGESA, ni en el ayuntamiento, ni en la delegación del gobierno. Fue una manifestación la cual repercute y visibiliza un problema que hay en la ciudad independientemente de la masa social que había. Entonces, teníamos muchos factores en contra como pudieron ser el temporal, también el puente, porque en Ceuta a la gente pues cuando viene un puente pues, se va, sin entrar en valoraciones. Puente porque hoy y mañana no hay clase. Efectivamente, y también por el luto nacional que nos ha hecho cambiar muchas veces la... Cuando el accidente ferroviario. Efectivamente, nos ha hecho cambiar muchas veces la fecha de la manifestación. ¿Qué ocurre? Que hemos tenido que, de manera urgente, comunicándolo a partir de redes sociales, entonces ha sido un poco urgente todo. Pero bueno, si la gente piensa que nos vamos a resignar, no vamos a volver a salir, eso es mentira. Vamos a volver a salir todas las veces que haga falta. Si hay que trasladarnos a la capital de España, lo vamos a hacer. Si tenemos que hacer una concentración en las puertas del hospital, lo vamos a hacer. Si se tiene que seguir denunciando la situación porque no hay UCI pediátrica, no hay unidad mental infanto-juvenil, las listas de espera son, por ejemplo, un ejemplo, yo me baso en ejemplos y en datos, en traumatología, de un año, hay falta de especialidades, no vienen médicos, no vienen enfermeros, no hay atención primaria, apenas para hacer una barrera y un filtro en los pacientes con diferentes patologías. Nosotros los vamos a seguir denunciando. Si piensan que nos vamos a quedar callados, eso es total mentira. Y nosotros vamos a continuar hasta vencer, porque los derechos no se consiguen del día a la mañana. Los derechos se consiguen en la calle, con mucha lucha, y sí es verdad que con un chasquido de dedos se pueden ir todos nuestros derechos al garete. Éramos 80 personas, como podíamos haber sido 100 o 500. Nosotros sí es verdad que vamos a seguir en la calle y vamos a seguir combatiendo esa hipocresía política y administrativa en la gestión. Ramón, ¿tú estuviste en la manifestación? Trabajaba, si no hubiese estado. O sea, únicamente por respeto a Olaya hubiese estado, pero es que comparto las peticiones. Sí me llama la atención que he visto en imágenes fuerzas políticas que están representadas en la Asamblea y creo que podían empujar un poquito más. Sí, aparte de manifestarse, como te he dicho. En cuanto a fuerzas políticas, había representantes del Partido Popular, de MDIC, de Ceuta Ya. Ceuta Ya, efectivamente. Pues tú fíjate si el Partido Popular podría hacer presión o no podría hacer presión. Es que el Partido Popular tiene competencias en salud pública y en salud mental en la ciudad. Que aunque también deriven en lo que es la delegación del Gobierno, el Partido Socialista, el Ministerio de Sanidad, el Partido Popular también tiene una serie de competencias. Para eso existe una consejería de Sanidad, supongo yo, para trabajar. Después hay otras fuerzas políticas, como por ejemplo MDIC, que están sentados, como dice a la derecha de Dios Padre, pues está sentado a la izquierda de Juan Viva. También tiene lealtad para presionar. Sí, está ¿Qué ocurre? Moa, Fati... Claro. Bueno, la señora Fati después también la oposición. Mohamed, Azurco... del PP Guinay. Entonces yo creo que... ¿Tú estuviste, Jesús? Yo no estuve porque además se lo he dicho que no me enteré. Claro. Me enteré el mismo día por la mañana. ¿De haberte enterado te habrías...? Claro. ¿Sí? Pero es que además yo creo que una de las cosas que le he comentado es que hay que comunicarlo con más tiempo. Sí, y fue mucho hay urgente, que ser fue muy urgente algo más agresivo. Pero a pesar de eso, sabes que la ciudadanía de Ceuta bueno, eso es un problema intrínseco. Es totalmente apática, ¿no? Ha habido algunas manifestaciones o movilizaciones muy numerosas. Sí, normalmente este carácter cultural identitario, pero esto que nos afecta a todos. Y este tema que es sanitario, que es gravísimo. A todos. A todos y a todas. A todo el mundo, pues no. Ahora continuamos hablando. Ya a modo de conclusión sobre la situación de la sanidad en Ceuta, nos pide paso de nuevo Alicia Urbano desde esa jornada, la digitalización clave para el sector turístico que se está llevando a cabo en el Palacio de la Asamblea. Está con el consejero de Turismo, Nicolás Chequi. Muy buenas de nuevo, Alicia. Muy buenas de nuevo, Susana. Pues ahora estamos con el consejero de Turismo, con Nicolás Chequi, para que nos cuente, pues principalmente, muy buenos días, Nicolás, buenos días a todos. ¿En qué punto se encuentra Ceuta en digitalización turística? Yo creo que Ceuta en este momento se encuentra en una fase muy avanzada de transformación digital. La apuesta que hemos hecho desde el Gobierno y desde la Consejería es muy importante
Y no es solo la digitalización fin a sí mismo, sino también una digitalización con el fin de mejorar el destino y ofrecer una experiencia satisfactoria a los turistas, pero también con el fin de mejorar y transformar el destino, siempre con un ojo a la sostenibilidad, ya que Ceuta, con sus 19 kilómetros cuadrados y 4.500 personas por habitante, necesita un ojo a la sostenibilidad. ¿Tenemos en mente proyectos encaminados hacia esa promoción turística a través pues, de los datos, de la innovación, de la conectividad? Muchísimo. Como primero, la apuesta se refleja en lo que estamos haciendo en el Baluarte de los Mallorquines. La oficina turística del Baluarte será una oficina totalmente digital, con sala inmersiva, sala de realidad virtual, sala de realidad aumentada y digitalización de varios servicios. Habrá asistente virtual con inteligencia artificial y turística y habrán tótem por toda la ciudad que ofrecerán ruta personalizada a todos los turistas y usuarios. También la promoción online, otro donde estamos trabajando, así como la utilización y el análisis de datos para conocer de mejor manera el turista que suele venir a Ceuta y así ofrecer, tener una oferta turística acorde con la necesidad del turismo que nos visita. ¿Los resultados se verán a corto, medio, largo plazo? Yo espero a corto y además os digo una cosa, yo creo que ya se han empezado a ver, porque el 2025 creo que turísticamente hablando haya sido con su más de 12% de incremento uno de los, si no el año donde mayor visita turística hemos tenido en Ceuta. Y creo que se haya notado. Decir que la apuesta que estamos haciendo también por el turismo deportivo, de evento deportivo, es muy fuerte y hemos visto que es ganadora como apuesta. Es importante la jornada que hoy se celebra, ¿no, Nicola? En la que se van a reunir pues expertos en digitalización, autoridades como los miembros del gobierno y además empresas, ¿no? Tanto pequeñas como empresas más grandes. Hemos visto también representantes de naviera. Sí, hay representantes de naviera, hay Telefónica, hay empresas que son un orgullo para nosotros, como Kikoto, que vienen directamente de nuestro centro Open Future, que tanta importancia tiene a nivel general, pero también turístico, porque en Open Future se encuentran también el talento, la formación y el desarrollo de aplicaciones que también al sector turístico. Entonces, nosotros, este encuentro es muy, muy importante. Bienvenido, doy las gracias también a todos, para los organizadores, porque de verdad son cosas que nos hacen crecer y nos también estimulan a crecer. Así que bienvenido sea. Pues muchísimas gracias por atendernos, Nicolás. Nosotros nos vamos a quedar por aquí pendientes de esas claves que vais a dar sobre digitalización tan importante para este sector turístico. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Gracias. Susana, pues seguimos conectados y os pedimos paso en cuanto tengamos más protagonistas. Pues muchísimas gracias, Alicia. Gran cobertura de esta jornada que se está llevando a cabo en el Salón de Actos del Palacio Autonómico. Y a modo de conclusión, estamos en la recta final de la tertulia. Francisco Javier participó en la concentración. Ramón dice que no lo hizo por trabajo y Jesús porque no se enteró. Claro, entonces, si los tres estáis de acuerdo en la necesidad de esta concentración, ¿cuáles creéis, y ya muy brevemente, que son las medidas concretas que hay que poner en marcha de forma inmediata para mejorar esta situación? Yo creo que lo hemos apuntado antes, Ramón, institucionalmente que apoyen esto, es decir, que no ya en este caso la del gobierno, porque creo que no lo va a hacer, porque sería reconocer un error del gobierno central, porque esto depende del Ministerio de Sanidad. Pero por otro lado tenemos la Asamblea de Ceuta, que de alguna forma representa al pueblo, a la ciudad, ¿no? a todos los partidos políticos, ¿no? Y a los votantes, pues entonces tendría que apoyar esta reivindicación de una forma, aquí o en Madrid, da igual,
pero que fuese una cosa bastante... Brevemente, medidas concretas. Soluciones medidas concretas, medidas concretas dirigidas a buscar soluciones. Ceuta, comunidad autónoma, traer las competencias de educación y sanidad, poner gestores que trabajen de verdad y que solucionen los problemas de la ciudadanía frente a lo que quiere Madrid, que no nos está escuchando a 600 kilómetros, no se puede cuidar la salud de gente que está en otro continente prácticamente. Así que esas son mis reivindicaciones. ¿Estás de acuerdo, Ramón? ¿Deberían asumirse desde aquí las competencias en sanidad? Bueno, lo que dice Fran serían a muy largo plazo y con una mayoría en los congresos porque esto existiese, pero a corto plazo aquí, si quieren que los creamos, que os creamos a los que os movéis, presionar para que se haga una mesa de trabajo específica de todos los grupos parlamentarios para presionar en Madrid. Una mesa de trabajo con 2 cuestiones. 2, y nos vamos a presionar a Mónica García, que por cierto, es tan tramposa como Yolanda Díaz. Bueno, pues así llegamos al final de esta tertulia hoy. Me gustaría que hubiera sido sin insultos. ¿Qué insulto ha habido aquí? Tramposa. Bueno, eso no es un insulto, es una característica de ciertas personas. En cualquier caso, Ramón Rodríguez, muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias, Francisco Javier. Y muchísimas gracias, Jesús Bollito. ¿Os gusta el carnaval? El concurso de agrupaciones. Yo voy hoy a verlo, a ver la segunda semifinal. Yo no soy muy carnavalero. Yo estoy preparando la cuaresma, así que... Personalmente, culturalmente me parece maravilloso. Sí, eso sí, pero... Me parece maravilloso y hay que potenciarlo. Bueno, pues que sepan que esta noche tienen la oportunidad de ver la segunda de las semifinales aquí en la televisión pública. Empieza a las 8:30, conectamos desde las 8:15 de la tarde. Vamos a despedirnos con un breve pupurrí de lo que se vivió ayer con las 4 primeras actuaciones. Y recordándoles que a continuación viene Beatriz Palomo con todo su equipo de esta hora para seguir conectados con ustedes hasta las 2 de la tarde, cuando llegan las noticias en la primera edición de los servicios informativos. Muchas gracias por su compañía. Mañana nos vemos a las 10. Disfruten de la tarde. Adiós. Salimos esta noche a cenar, nos vamos a arreglar. En el cuarto de baño descargas el pelo, más de 5 horas delante del espejo. Tratamos siempre una eternidad, a veces hasta más. Y como el rey del clan, por fin nos vamos ya. Y cuando el restaurante íbamos a entrar, hay que ver que la habían cerrado ya. En verano empecé a estudiarme cada tanguillo. Quien me ha visto y quien me ve, quedaba hasta los domingos. Y el Paquito apretando que no llegamos al 11 de enero. Y en diciembre teníamos repertorio en el cerebelo. Si lo llevas a ver con tanta presión, en vez de salir en el coro con el Paquito me hago bombero. En un pueblo marinero, un alcalde lleva un tiempo. Estaba la mujer muerta, recibiendo tratamiento, la sonrisa por bandera, saludando muy agradable. Posa cargan 20 años, 83 concejales.